Muy buenos días, mi nombre es Ana Sofía Cruz Gutiérrez. Hoy invitamos a Sebastián Briceño para hacerle una entrevista sobre un libro muy aclamado, La oscuridad de los colores, de Martín Blasco. Buenas tardes, Sebastián, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes, bien, bien, muchas gracias por escogerme a mí para intentar dar mi opinión sobre el libro. Bueno, Sebastián, en cuanto a la primera pregunta, em, en cuanto a la manera en que está escrita el libro, ¿qué es lo que más te llama la atención a ti? Ok, en cuanto a cómo está escrito el libro, yo creo que lo que más me llama la atención es la unión de géneros que logra el autor. Es muy propio de este estilo llamado pastiche, que es como la unión de muchas cosas para formar una nueva, porque uniendo cosas como de historia, más ciencia ficción, más un poco de periodismo, que son géneros que se prestan mucho para ser fusionados, él logra casi que un nuevo género. Y creo que quizás en eso se basa el éxito del libro, que aunque en Colombia no sea tan popular, en los años de publicación en Argentina, creo que en 2016 salió, fue muy popular. Ok, y en cuanto a la historia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Lo más interesante de la historia para mí son los saltos en el tiempo. La verdad, me parece que está muy bien logrado la idea de contar la historia casi que en dos tiempos de manera simultánea. Parece que es muy difícil, debe ser muy difícil porque logra el objetivo de cualquier obra, que yo creo que es mantener al lector interesado y consciente de lo que está sucediendo al tiempo, porque muchas veces el lector está interesado, pero no es consciente de lo que pasa porque no entiende. Porque esos saltos de tiempo en sí son difíciles de manejar y el libro lo logra a la perfección. Aparte, el hecho de que el autor haga eso, de que cuente la historia en varios tiempos, en dos tiempos casi que a la vez, da la opción de que uno empiece como a entender ciertos sucesos, como que llegan a desarrollarse en el presente, basados en lo que pasó en el pasado, por así decirlo. Entonces, es muy chévere. Ok, entonces partiendo de esto, de la historia, de la trama, ¿cuál fue tu personaje favorito y relátame por qué? Mi personaje favorito yo creo que fue Negro, el color negro, el niño que decidió criar en base a la violencia, que lo crió en sí para que fuera un asesino. Me parece el personaje más interesante, porque es curioso, porque muchos niños son criados de maneras muy similares, sin un experimento en mente, y, y son personas que son adultas y logran tener una vida medianamente normal. Aún así esas cosas les siguen afectando. Entonces, esa es de mis partes favoritas de Negro, que es como muy real. Y otra cosa que me parece muy curioso es la idea de que el arte sea inherente del ser humano, o sea, que el humano nazca con la intención de hacer arte, porque a Negro jamás se le inculcó el arte, ni ningún estudio de ninguna ciencia, a diferencia de Verde, por ejemplo. Entonces, a Negro jamás se le inculcó el arte y aún así él casi que hacía sus obras artísticas con los cadáveres, con la idea de que fuera bello. Entonces es curioso porque me hace pensar en eso, o sea, que el arte es algo inherente al ser humano. Me parece que es el personaje, no sé, quizás me hubiera gustado que tuviera un poquito más de protagonismo, porque tiene como mucho potencial, por eso mismo. Pero, ¿siente que le hace falta el desarrollo de alguno de los personajes? ¿Más desarrollo a los personajes o con el poco que le dan de protagonismo a Blanco, a Café, al principio del libro es suficiente? No, es que si yo digo que le hace falta más desarrollo a los personajes, estoy criticando en sí la manera en cual el autor contó la historia. El autor lo que hizo es pues lo que hace casi que la mayoría de autores, que es crear un personaje, crear unos personajes, crear un universo y contar una historia que suceda en ese universo y con las reglas de esos personajes. Entonces, si yo critico el desarrollo de personajes, estoy criticando directamente cómo está escrita la historia. Más bien me hubiera gustado que el personaje tuviera más protagonismo, pero me parece que no es una crítica hacia el libro, hacia cómo está escrito,
porque mi idea de que el personaje tuviera más protagonismo nace de que es un gusto personal hacia el personaje. Entonces, me parece que el desarrollo de personajes está perfecto. Cuenta lo que tiene que contar, no cuenta de más, ni tampoco se come información que haga falta. Solo es como una opinión personal, que digamos, si algún día sacan un spin-off, un libro contando el resto de vida de Negro, yo lo leería. Es mi personaje favorito. Que es bastante interesante esto. Pero se podría que decir que los fines de Andrew sirvieron para algo. Sus descubrimientos y su avance en la investigación tuvo algún fin o desde algún punto empezó con fines egoístas y solo para hacer crecer su ego. Pues yo creo que es una cuestión clásica. A mí me hace pensar harto en los experimentos de la Alemania nazi, en el 1933, como hasta el 44, 45, que pues la Alemania nazi es un capítulo terrible en la historia de la humanidad, todos lo sabemos, pero aún así todos sabemos que muchos avances científicos que se han usado exitosamente y que solo existieron porque existió la Alemania nazi. Entonces es poner en una balanza que es como, ¿qué es más necesario? ¿El avance científico o el avance moral? Porque la moral también es un organismo que se crea y avanza o retrocede. Entonces yo creo que no puedo dar como una opinión global sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre si el científico hizo bien o hizo mal, pero creo que hay maneras más moralmente aceptables para hacer ciencia. Y pues evidentemente, al final de la historia vemos que no es que haya funcionado para mucho el experimento. No lo pudo aplicar a nada, ni siquiera. Solo creó a 5 personas traumadas y es todo. Entonces yo creo que en ciertas ocasiones la moral tiene que estar por encima de la ciencia. Ok. ¿Cree que el objetivo del científico fue egoísta? El objetivo se refiere como a la finalidad del experimento. Sí, como a Ok, sus fines del experimento, demostrar lo que él creía que estaba bien y que era un superhumano. ok. Pues yo creo que sí, de todas maneras, en todo lo que signifique investigación científica por parte del control de alguna otra vida humana o algún otro ser vivo, yo creo que existe algo de egoísmo, como la necesidad de cada ser humano de sentirnos Dios. Y, y sí, pues de todas maneras, crear a alguien hecho como nosotros queremos, casi que a mano, es un objetivo egoísta. Entonces yo creo que tuvo que ser tuvo que haber egoísmo en las decisiones del científico. Quizás lo más egoísta, o sea, la demostración de que estaba haciendo algo muy egoísta, es que casi que el protagonista, Alejandro, el que se descubre que es blanco, jamás le dijo que él era parte del experimento, ni siquiera cuando creció, ni en ningún momento. Entonces, eso demuestra que al científico, pues, después de todo, solo le importaba él mismo. Entonces, yo creo que sí hubo egoísmo en los actos del científico y en el fin en el fin del experimento, en para qué hizo todo. Y el egoísmo se ve reflejado quizás en el que más se ve reflejado es en verde, se me ocurre. Que de todas maneras, aunque él fue casi que el único al que le metió tiempo como a su educación y esas cosas, eh, quizás verde en el fondo era egoísta, ¿no? De todas maneras, usó lo que casi que era su padre le había enseñado en contra de él mismo, quizás pensando solo en él mismo, solo en verde. Entonces sí. O actos egoístas. Si usted hubiera podido cambiar el final del libro, ¿qué le hubiera cambiado? ¿Cómo sería su final ideal? Pues si mal no recuerdo, al final termina con Blanco contando la historia y pues él les envía cartas a lo que son sus hermanos, como que no vuelve a saber de ellos, ¿no?
Sí, Ese es el final final, casi que la conclusión. Y en cuanto al plot twist de la historia, como al volteo del argumento, que es cuando Alejandro se da cuenta que es blanco, eh, pues yo creo que me hubiera gustado que los hermanos siguieran juntos. O sea, quizás es como una necesidad de crear como un grupo de superhéroes, así estilo Avengers y así, que a uno no le gustan ese tipo de historias, pero me hubiera gustado que siguieran juntos por eso. Creo que se hubiera prestado como para más historias, escribir más, escribir más, escribir más. ¿Y a usted cómo le hubiera gustado que se acabara el libro? Am, siento que a mí me hubiera gustado que lo matara al padre, Ah, pero ok, sí, hubiera sido un buen final. sí, siendo conscientes, creo que el mejor castigo era que viviera en la pobreza y en la ignorancia, que sincerse tan, hacerlo sentir tampoco fue uno de los mejores finales que pudo tener, pero sí me hubiera gustado que igual se terminaran juntos. Y más que como una familia de superhéroes o algo así, como una verdadera familia, como hermanos. Igual, no, me hubiera encantado más que hubieran estado como sus verdaderas familias, o sea, con sus padres verdaderos. Ah, ok, o sea, como volviendo con sus familias y eso. Sí, Aunque pensándolo bien, hubiera sido un plot twist muy loco que el papá hubiera tenido como una redención y se hubiera vuelto, entre comillas, bueno y volvieran a ser como una familia, pero con él como cabeza del hogar y así. O sea, hubiera sido un final feo porque hubiera sido como, pero hubiera sido entretenido. no, se hubiera También tirado pensando, bastante la historia, yo siento, porque daría el enfoque de que los niños no aprendieron nada. Vieron 15 años de su vida torturados por este tipo y tuvieron que huir 10 más para hasta los 25 volver a aparecer y encontrar la manera de poder vengarse. es un buen libro. Es muy Pero buen bueno, esa libro. es, esa es mi opinión final sobre el libro. Ok. Am, desearía que todo el mundo pudiera leerlo. Es un buen libro y merece ser leído y ser más reconocido. Ujú. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por esta pequeña charla que nos diste sobre el libro. Fue bastante Muchas interesante, gracias. pero algo que quieras agregar. No, yo creo que nada, no quiero agregar nada. Muy chévere el libro, muy chévere la actividad, sobre todo porque a los dos nos gusta leer bastante. Y ya. Vale, muchas gracias. Y gracias a los oyentes. Hasta luego.